Bienvenidos a un nuevo Watchlist Premium. Esta semana, ya los últimos días de mayo, comenzamos entonces a revisar cómo se comportan los principales instrumentos y cuáles van a ser las principales ideas de esta semana. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos el dólar a nivel internacional que vuelve a presentar un escenario positivo a pesar del cierre negativo que presentaba la semana recién pasada. Considerando las negativas cifras macroeconómicas que presentaba Estados Unidos, el dólar aún se sigue posicionando como una moneda fuerte, o al menos como una moneda con mejor desempeño que el resto del mundo. Esto en muchos casos tiene que ver por la guerra comercial, por el desempeño negativo que también presentan el resto de las economías, no tan solo por motivos de la guerra comercial, sino que por propios motivos de desempeño, de cómo manejar la política monetaria en muchos casos, y ahí el crecimiento de, por ejemplo, la región europea y también asiática, que le cuesta retomar la senda de precios positivos, el IPC, que no ha mostrado un avance durante los últimos trimestres, y esto entonces hace suponer un escenario de crisis o bien un escenario de desaceleración mundial. A esto, por supuesto, en los últimos 2 años se le suma la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por tanto tenemos un escenario de desestabilización y proyecciones negativas para todo el mundo. Estados Unidos durante los últimos días, durante las últimas semanas, ha venido presentando cifras relativamente negativas que hacen parecer o que bien hacen presentar o anticipar un posible recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal para este año, para finalizar este año 2019. A pesar de esto, el dólar, como ustedes pueden ver, tiende a mostrar un escenario positivo. Como lo indicábamos en un inicio, esto aparentemente es por el escenario no tan solo de refugio que alcanza el dólar index o el billete verde en términos generales, sino que también por un efecto en donde es la moneda con mejor desempeño frente a las que peor tienen desempeño. Es como, por así decirlo, el que se saca un 3.9 en el curso y el resto todos de 3.7 para abajo o 3.8 para abajo, y están todos reprobando la materia. Pero Estados Unidos aún así logra ir rasgar el 4 como para poder salvarse de un escenario negativo, y obviamente tiene siempre a su favor la fuerza comercial o bien en el tejimaneje. Los comentarios de Trump siguen impulsando o bien siguen provocando una desestabilización en el resto de la economía, pero en Estados Unidos aún así el empleo sigue de forma próspera, el crecimiento sigue de forma sostenida, la inflación comienza a presentar ahí una desaceleración o bien una calma en sus cifras, pero obviamente tenemos que tener en consideración las cifras macroeconómicas que también vienen por delante, como el Producto Interno Bruto que se presenta este día jueves para el primer trimestre del año 2019, cifra que va a ser absolutamente interesante e importante para llegar a considerar cómo es que debemos seguir mirando a Estados Unidos y obviamente al dólar como un instrumento para poder transar. Si vamos a ir a favor o no del dólar en definitiva, o vamos a comenzar a mirarlo con otro ojo y a posicionarnos en corto en contra obviamente de dicha moneda. Ahora, ¿qué es lo más importante a nivel gráfico? En el gráfico seguimos atentos al desempeño o bien a la figura que muestra el RSI. Fíjense cómo se viene desarrollando este RSI bajista, que vuelve a tener una intención de ruptura. Al buscar esta intención de ruptura, nosotros podemos anticipar inclusive una ruptura de estos máximos, de los recientes máximos alcanzados por el dólar index, y eso nos haría presupuestar o bien nos podría venir a proyectar un movimiento positivo en el dólar a nivel internacional, que incluso pudiese alcanzar los máximos que logró en el año 2015, a finales del año 2014-2015, y por supuesto cómo se sostenía durante gran parte de ese periodo, que estaría en torno a los 100 puntos aproximadamente, siendo una referencia interesante para llegar a considerar el escenario positivo que tiene el dólar a nivel internacional. Ahora, si esto se llega a dar, si la ruptura del RSI se llega a dar con una cifra positiva de Producto Interno Bruto, creemos, o bien si se presenta una cifra positiva de Producto Interno Bruto, confiamos plenamente en un desarrollo positivo del dólar hacia la zona de los 100 puntos, y es donde vamos a mantener nuestras posiciones de compra. Al mirar, por supuesto, un gráfico de menor temporalidad, los retrocesos que se llegan a dar, en definitiva, son luego de rupturas de movimientos positivos que el mercado viene haciendo. Fíjense, tenemos un movimiento positivo de izquierda a derecha medido por el Fibonacci, el precio aguanta el 61.8.
muestra una figura de contracción, de acumulación de precios, rompe, va a buscar un nuevo máximo, un ligero nuevo máximo, utilicemos este mismo Fibonacci, y lo que hace el precio es retroceder hasta el 50%, por lo tanto aparentemente tiene más fuerza de lo que podríamos estar esperando, y es donde el mercado podría entonces de aquí al jueves mantenerse al menos entre estos niveles para venir a buscar un posible desempeño alcista o bajista, dependiendo sea el caso de la cifra que se venga a presentar. Es por eso entonces que consideramos un potencial escenario lateral entre estos niveles en esta caja en rojo o bien en este rectángulo, para llegar a considerar entonces una acumulación del precio y posterior a eso ver entonces un potencial cambio en la dirección o bien una continuidad en el movimiento alcista que se viene presentando. Ahora, ¿qué debemos tener atención? Al igual como mirábamos el RSI en el gráfico semanal, creemos que el RSI a nivel diario también presenta una situación interesante, una situación en la cual la divergencia que se presenta en el precio puede tener un poco de razón y podría entonces venir a presentar un nuevo un nuevo máximo fugaz, y luego de eso la divergencia se acrecentaría y podríamos ver una caída incluso mucho más agresiva del precio. Por lo tanto, creemos que todo va a depender de cómo se venga a presentar la cifra macroeconómica este día jueves, y es donde vamos a estar entonces posicionándonos o bien manteniendo nuestras posiciones que ya tenemos hace algunos días. Por ejemplo, en el euro dólar mantenemos posiciones con stop en torno a 1.1235 y con vistas o con el take profit que hemos tenido durante las últimas 4 semanas a 8 semanas en torno a los 1.1060 para tener en consideración. Ahora, ese viene siendo el escenario o el panorama que vamos a estar esperando para el dólar a nivel internacional. Al menos al día de hoy el escenario positivo se mantiene. Eso es bastante claro para todos nosotros. ¿Qué es lo que podríamos esperar del euro dólar? Se mantiene una senda negativa. Aquí vamos a mirar y vamos a corregir la línea de tendencia para que lo podamos tener todos claro. Se mantiene todo un escenario bajista, un nuevo rechazo de los máximos anteriores, pero como podemos recordar, ¿qué es lo que ocurre a nivel semanal? El euro dólar se sostiene en una zona aparentemente de soporte en torno a los 1.1150, que fueron los mínimos anteriores registrados por el par durante las últimas semanas. Fíjense, mínimos que también alcanzó, o bien zona de mínimos que alcanzó en junio del año 2017, disculpen, y es donde está el minuto el precio viene aguantando bastante bien. Ahora, si es que se llega a perder esta zona de mínimos, hay cierres semanales por debajo de esto, y esto obviamente va a ir en directa relación a lo positivo que pueda presentarse el Producto Interno Bruto, podríamos ver rápidamente una caída hacia la zona de los 1.1060, y es donde podríamos estar esperando entonces una ruptura definitiva del RSI positivo que hemos estado mirando durante las últimas semanas, para que lo puedan tener ahí en consideración. Un RSI positivo que ya con una ruptura declarada podríamos venir a buscar entonces nuevos mínimos, e inclusive de acuerdo al panorama que se vaya dibujando y obviamente vislumbrando para el resto de la economía, inclusive podríamos pasar a ver nuevos mínimos y proyectar un descenso incluso mucho más grave para el euro dólar. Es un poco la proyección que tenemos en contrario con respecto al dólar index. Recordemos, el dólar index hacia los 100 puntos y el euro dólar hacia la zona de los 1.05, 1.06 aproximadamente, como un objetivo de caída, sobre todo por la debilidad que el euro viene presentando durante los últimos trimestres, y obviamente la poca confianza que existe en torno a su economía. En el caso del dólar yen, como se ha presentado un escenario negativo durante esta jornada, el yen se ha activado también como un instrumento de refugio, pero hay un escenario de lateralidad que se desprende entre estas zonas de mínimo, que de venir a romper durante las próximas horas de transacción consideraríamos como un potencial escenario de caída mucho más grave, y eso podría persistir durante las próximas horas de transacción y obviamente durante las próximas jornadas. Vamos a estar obviamente haciéndole el seguimiento en nuestro chat de traders, pero con respecto a este par o a los pares relacionados al yen, sobre todo al dólar yen, no soy no me inclino mucho por tomar transacciones, por sobre todo, como ya lo hemos indicado, la economía japonesa no viene presentando un buen desempeño y las dudas se siguen repitiendo a lo largo de las últimas reuniones de política monetaria, y por eso que el yen frente al dólar
tiende a no ser una moneda que se aprecie, no así por ejemplo en el caso del euro-yen, que el euro se debilita y por supuesto el yen tiene un carácter más de refugio que el euro en estos casos, y por supuesto es donde donde uno se podría llegar a posicionar. En el caso del dólar frente al peso chileno, un cierre totalmente positivo durante este día martes, 707,50, vemos en la plataforma el cierre de hoy, un cierre que habíamos estado ya esperando una ruptura por completo, nuevos máximos para este año 2019, y es por eso que tenemos entonces un horizonte totalmente positivo. Es donde seguimos confiando en el horizonte de venir a buscar la zona de los 730 y los 750 pesos por dólar como objetivos claros para el tipo de cambio, y es donde mantenemos entonces nuestra expectativa positiva. El RSI totalmente dejado de lado, las rupturas existen, ya son claras, si bien nos acercamos a escenarios de sobrecompra, por el minuto no tenemos nada contemplado con respecto al RSI, al menos en un gráfico semanal. En el gráfico mensual comenzamos a ver una intención de ruptura en este carácter bajista que ya lo estuvimos comentando en seminarios anteriores, pero aún así el horizonte positivo podría continuar durante las próximas semanas. ¿Dónde tenemos que hacer memoria de todo esto? En el año 2015, cuando la Reserva Federal iba a subir su tasa de interés, el mercado subía o crecía gracias a las expectativas del mercado y alcanzaba los 730 pesos por dólar. En el año 2003-2002, posterior a la crisis asiática, teníamos entonces un potencial, y la burbuja.com teníamos entonces un movimiento positivo hacia los niveles de los 755, por lo tanto entre niveles de 730 a 755 son niveles que obviamente vamos a estar considerando como resistencias para el tipo de cambio. En la burbuja inmobiliaria del 2008, 682 pesos por dólar, 690, que ya es superado con creces durante estos últimos meses, y por supuesto vemos un entusiasmo tal que el mercado podría continuar. Aquellos que no hayan entrado en el dólar frente al peso chileno, creo que el día de mañana podríamos ver una apertura en torno a los 705, incluso 707 pesos por dólar entre ese rango, y es muy probable que hayan una venta masiva de dólares durante las primeras horas de transacción, y ahí es donde considero muy probable que se den rebotes muy rápido. Los rebotes entonces creo yo que estarían dándose entre los 702 y los 700 pesos por dólar, por lo tanto aquellos que no hayan entrado, considerar compra en torno a los 700, 702 y con niveles de stop por debajo de los 692 pesos por dólar, inclusive por debajo de los 690 para darle una holgura suficiente a esto, y con objetivo en 730, 755 como un rango a considerar. En el caso de los commodities, la posición que mantenemos a lo largo del tiempo en WTI va por el minuto, se vuelve a meter en un terreno positivo durante los últimos días, y el cierre de hoy parece desacelerar entonces la recuperación que se venían presentando las últimas dos jornadas de transacción. Un cierre de indecisión que aún está ligeramente por sobre la línea de tendencia que vamos a mirar en un corto plazo, y es por eso que todavía nuestra expectativa es, que lo comentábamos en la mañana en nuestro chat de traders, de ir a buscar la zona de los 60 dólares por barril, 6,10, 6,20 aproximadamente, son debido a que podríamos esperar un testeo de la media móvil simple 200 periodos o la media móvil exponencial de 50, que le podrían ofrecer una primera resistencia al precio, en definitiva, para continuar viendo un escenario negativo. Recordemos que nuestras expectativas de caída son gracias a los niveles mínimos y máximos que el mercado anteriormente ya ha venido registrando, y son en torno a estos niveles, fíjense, en torno a los 54, 55 dólares, que son estos máximos de acá, máximos de anteriormente el año 2015, e inclusive estamos esperando una caída mucho más agresiva hacia la zona de los 45 y a la zona de los 40 dólares por barril, que son valores que vimos por última vez en el año 2017, 2016 y por supuesto ya los mínimos que alcanzó el año 2016 en torno y por debajo de los 30 dólares el barril. Por lo tanto, esta semana creo que podría ser una semana de intención de recuperar terreno hacia la zona de los 60 dólares, en 59.80 incluso podría ser un rango interesante a llegar a considerar como un escenario de resistencia en este nivel, en este gráfico semanal.
pero la continuidad en la caída podría darse con creces durante las próximas semanas, y es lo que vamos a estar considerando con la caída hacia los 55, ya como un objetivo bastante interesante para llegar a tomar beneficio. El oro se mantiene por sobre la media móvil de exponencial de 50 periodos, aún por la línea sobre la línea de tendencia. De acuerdo a los retrocesos y el corto plazo que veníamos mirando, el precio en NOCA no supera el 50% de acuerdo al último descenso, que lo podemos mirar en un gráfico de 4 horas con mayor claridad. Y aquí es donde entramos en un dilema: desde dónde se posiciona el precio, cómo se viene a dar finalmente. A nivel de gráfico diario, una vela con intención de caída, el precio alcanza mínimos anteriores, una zona de soporte, una zona de pivote para el precio, pero creo yo que de acuerdo al cierre semanal anterior, que es muy positivo, que es una intención o tiene un carácter bastante positivo para venir a recuperar terreno, estamos en una zona claramente de lateralidad, como ustedes se pueden percatar. Fíjense, tenemos entonces esta zona de lateralidad para el oro, al menos estos no son los niveles que vamos a estar considerando, los mínimos al menos de esa zona. Va a ser el rango a considerar, por lo tanto esperaríamos una ruptura, cierres semanales por debajo de la media o por sobre la zona de los 1290 para llegar a declarar un potencial recorrido tanto alcista como bajista para el oro, y al minuto nos mantenemos entonces al margen de llegar a considerar transacciones, pero estamos atentos a la ruptura de esta lateralidad que el mercado viene desarrollando. Y fíjense ustedes como en un gráfico de una hora, diario, lo logramos dibujar con mayor claridad. Pero también al mismo tiempo surge una posible idea o un posible hombro cabeza a hombro de continuidad, que estaría dando paso entonces ya a la formación del segundo hombro durante estos últimos días, y es lo que finalmente vamos a estar esperando, una posible ruptura de esta secuencia de mínimos, o bien podemos trazar una secuencia como tal para llegar a considerar entonces un posible escenario de ruptura en esta figura de hombro cabeza a hombro. Ahí lo podemos ajustar un poco. Por lo tanto, por debajo de la zona de los $1.270 la onza, creemos que el escenario podría ser considerablemente bajista para el oro durante las próximas semanas, y por supuesto siempre y cuando los cierres sean por debajo de dicho nivel. Y esto tendría que venir respaldado por una cifra de Producto Interno Bruto positivo, y es obviamente la cifra que vamos a estar esperando esta semana. En la renta variable, el escenario ya lo veníamos vislumbrando con anterioridad: un hombro cabeza a hombro, en el caso del S&P, un hombro cabeza a hombro, o al menos que llega a desarrollar ya su segundo hombro, como ustedes pueden ver. Hay rupturas de líneas de tendencia o bien de esta acumulación en zigzag que nosotros habíamos anticipado en su minuto. Cuando el precio alcanzaba este nivel, veníamos a anticipar un posible zigzag. Cuando el precio alcanzaba ese nivel, esperábamos un zigzag alcista que tenía mucha intención de llegar a ser rechazado, el potencial nivel alcista en torno a los 2.890, 2.900 puntos aproximadamente, que casi fue alcanzado. Tenemos entonces ya un escenario potencialmente de caída, que podría venir a completar una primera caída hacia la media móvil simple 200 periodos en este gráfico diario. En el gráfico semanal la caída puede ser mucho más interesante. Vamos a limpiar acá el escenario. La caída podría ser mucho más interesante porque la activación de este hombro cabeza a hombro, por supuesto que nos va a llevar a buscar niveles de soporte en torno a la zona de los 2.640 puntos, 2.650, y por supuesto que va a ser una nivel o bien debemos estar atentos a cómo se desempeña el mercado durante las próximas jornadas, cuáles son los catalizadores. Por lo tanto vamos a tener que estar muy atentos a las palabras del presidente Trump y por supuesto a sus Twitter. Y como ya lo hemos repetido hasta el cansancio, la cifra de Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que se presenta este día jueves durante la mañana hora de Chile, y por supuesto ya casi al mediodía en Europa. Producto Interno Bruto entonces de forma preliminar, que estaría dando un atisbo o bien una entrega de volatilidad interesante para el mercado. El PMI manufacturero ese mismo día jueves, o bien al inicio de la sesión de día viernes asiática, que debería entonces mostrar un poco más de claridad con respecto al desempeño de la economía asiática y China en particular, y ver cómo se desempeña el mercado. El canadiense, Producto Interno Bruto, cifra a considerar, y ya para Chile cerraríamos la semana con producción de cobre, producción manufacturera de Chile y tasa de desempleo, cifras que van a dar que hablar, por supuesto, en la región, y así es como también lo viene anticipando el gobierno y lo vienen anticipando prácticamente todo el mundo, en donde Chile no tiene un buen desempeño durante este año,
y todo lo contrario, tenemos que entender que la economía de Chile no viene dando un buen pie durante los últimos trimestres. Así que nos mantenemos con eso. Cualquier cosa, cualquier duda la conversamos a través del chat de traders y por supuesto nos encontramos el día viernes o antes en un nuevo video análisis para llegar a vislumbrar o bien entender cuáles son las posibles ideas de trading que vamos a tener para esta semana o bien las señales que vamos a estar considerando. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos en un próximo Watchlist Premium. Y como ya bien lo mencionábamos, cualquier duda a través del chat de traders. Nos vemos en Twitter y por supuesto en el seminario de cierre de semana en el Closing Bell los viernes como es habitual.